En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre contigo. Hermanos, bendecimos a Dios Todopoderoso, lo alabamos y lo glorificamos, porque nos permite escuchar esta bendita palabra de Dios. Que el Espíritu Santo la haga fructificar en nuestras vidas. Hoy proclamamos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 11, versículo del 27 al 23. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esa forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no lo creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús ha entrado al templo, y cuando entra al templo lo ve convertido en una cueva de ladrones y bandidos, convertido en un mercado donde se negocia de todo. Y es entonces cuando él va a volcar todas esas mesas y dineros dentro del templo y proclamará que mi casa es casa de oración. Esto, por supuesto, provoca el rechazo contra Jesús de parte de las autoridades judías. Y esto no porque amaran al templo, sino el negocio que hacían con el templo. Y le dicen a Jesús los representantes de las autoridades: ¿con qué autoridad haces esto? Y es que los grandes se consideran estar por encima de toda autoridad e incluso por encima de Dios. Y cuando Dios estorba, entonces es perseguido en su iglesia, como pasa en la India, en China y en tantas persecuciones que la iglesia vive las 24 horas en una guerra fría, donde se anda buscando a la iglesia cómo acusarla, cómo denigrarla, cómo hacerla pedazos. Lo vemos en muchos medios de comunicación. La estridencia con que actúan los medios amarillistas en contra de la iglesia.
Jesús muy inteligentemente les revierte la pregunta con otra. ¿Ustedes creen en el bautismo de Juan el Bautista? ¿Es cosa de hombres o es cosa de Dios? Ahí ellos no saben contestar, porque una u otra respuesta les llevaba precisamente a la derrota. Estaban derrotados porque ni creían en Dios y tenían miedo a la acusación de los seguidores de Juan el Bautista y de Jesús. Hermanos, es muy importante que descubramos que Dios ha venido a limpiar nuestra casa y nosotros no podemos quedarnos en un espíritu conformista viviendo en un recipiente de basura. Para comenzar, cada uno de nosotros es casa de oración, es templo del Espíritu Santo y hemos de cuidarlo contra todo depredador. También nuestras familias son casas de oración y hemos de fomentar un clima donde Jesús sea el centro de la familia. También nuestras capillas, nuestros templos son casas de oración y tienen que ser dignos para un encuentro personal con nuestro Dios. Amemos nuestros templos, querramos nuestros templos, cuidemos nuestros templos. 1000 años en tu presencia, dice un salmo, es un ayer que pasó. Que Dios te bendiga, te colme de mucha gracia y haga prósperas las obras de tus manos.